Basta de abuso sexual infantil. Jorge Orlando López, abogado, fundador de Familias Protectoras Santiago del Estero, bajo el lema Yo sí te creo, nos viene a hablar de una propuesta hermosa. Se viene una mesa nacional contra el abuso sexual a las infancias y adolescencias, porque infancias protegidas son futuros resilientes. Un evento, una mesa nacional contra el abuso sexual que se va a llevar adelante el viernes 8 de agosto, tomamos nota, viernes 8 de agosto, a partir de las 4:30 de la tarde en el Paraninfo de la UNCE. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, nos vamos a poner en órbita con él, con Jorge Orlando López. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ben. Buenas tardes a toda la audiencia de Estudio a la Calle. Sí, estamos aquí porque se acerca agosto y vamos a conmemorar un año más, porque el año pasado también lo hicimos por primera vez aquí en la provincia, la campaña de solidaridad con las sobrevivientes de violencia sexual infantil. Esta campaña la inició y es creadora de la misma la abogada y psicóloga Brisa Angulo, que es sobreviviente de Bolivia y que fundadora de la Fundación Brisa de Esperanza. Allá por el 2006 hizo la primera caminata, la primera campaña para visibilizar, se fue extendiendo y sigue exigiendo justicia. El depredador, el criminal sexual sigue libre, como ya sabemos en estos casos, y nosotros nos sumamos a esta lucha y queremos, como muchas veces vos lo has planteado aquí en la radio, que se escuche la voz de los sobrevivientes, ¿no? El daño que siempre lo planteamos se equipara a lo que vive un excombatiente de una guerra o sobreviviente de una catástrofe natural, climática. Es mucho el daño que se le hace y permanente y continuo, como planteamos nosotros en el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra la infancia. ¿Por qué se elige Santiago del Estero como sede para esta mesa este año, Jorge? ¿Porque aquí tenemos más abusos que en otras provincias de Argentina? No, se elige Santiago del Estero porque allá hacia el 2017 se hizo el primer Congreso Nacional de Prevención e Intervención de la Violencia Sexual contra la Infancia, que hemos contado nada menos y nada más con la presencia del doctor Carlos Rosanqui, de la licenciada Daniela Lescano, y con referentes nacionales e internacionales como el doctor Enrique Stola, en lo que es la prevención. Hay que recordar, digamos, la comunidad santeña, que nos va a visitar nuevamente el doctor Carlos Rosanqui, que gracias a él tenemos la Cámara GESEL. Él es el impulsor del proyecto de ley de la Cámara GESEL. Además, con toda una trayectoria de experiencia, fue él también, o podemos decir gracias a él, muchos genocidas están presos, ¿no? Se hizo justicia en Argentina por los crímenes que se hicieron a muchos niños y niñas durante la dictadura, gracias al doctor Carlos Rosanqui, ex juez federal. Él va a estar presente y también va a abrir el segundo Congreso Nacional. Por eso se hace la séptima mesa nacional, siguiendo al segundo Congreso Nacional de Violencia Sexual contra la Infancia, que se hace aquí en Santiago del Estero, en el Paraninfo, en la UNCE. El primero también se lo hizo en la UNCE y se presentó el protocolo modelo que tenemos en la provincia de intervención, ¿no? Que se hizo con otras instituciones también, y que sirvió como base para otros protocolos en todo el país y a nivel internacional. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos en Santiago del Estero. Además, es un mismo que se nos hace como Fundación Familias Protectoras, porque tanto el doctor Enrique Stola como la doctora Dora Barranco, el mismo doctor Carlos Rosanqui, siempre nos acompañaron, siempre estuvieron, digamos, asesorando en muchos acompañamientos que hacemos nosotros desde aquí de Santiago del Estero y a los proyectos que presentamos en el Congreso de la Nación. Si hablamos de los ejes temáticos y de los contenidos, ¿no?, de esta mesa, me gustaría saber que compartas con nosotros cómo se pretende articular lo pedagógico junto con lo legal y lo emocional. Muy buena tu pregunta, porque es la primera vez que en las mesas nacionales, esta es la séptima, que vamos a hacer formación, capacitación desde un lugar que no es el lugar de las conferencias solamente. Si no es cierto, el viernes, el segundo Congreso Nacional de Prevención de la Violencia Sexual contra la Infancia, va a estar las conferencias, va a estar la doctora y psicóloga Brisa de Angulo, que va a abrir vía Zoom, porque ella va a estar llevando adelante la primera caminata en Estados Unidos, ¿no?
del 9A, del Día del Sobreviviente de Violencia en la Infancia. Entonces ella nos acompaña, ella es la impulsora, y el día sábado se hacen talleres de psicodrama, nada menos ni nada más que con el doctor Enrique Stola, con la doctora Silvina Ribili, acompañando el doctor Diego Vázquez de la Fundación Familias Protectoras. Después otros talleres también de acompañamiento, cuidado y de prevención con psicólogas. Va a estar también la licenciada Irene de la Silva, nuestra psicopedagoga, que va a acompañar también y va a aportar desde lo territorial. El sábado son todos talleres, ¿no? Que agradecemos a la Escuela de Innovación Educativa, al rector de la Universidad Santiago del Estero, el ingeniero Héctor Paz, que nos facilitó prácticamente toda la instalación de la universidad, al igual que el licenciado Marcino Ledema, el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de Santiago del Estero, que nos facilitan todo para que se lleve adelante este congreso. Tiene toda, digamos, una impronta académica, pero también formativa de experiencia. Los sábados vamos a hacer talleres en las aulas de la Escuela de Innovación, en el patio de la UNCE, también vamos a hacer actividades en la Plaza del Maestro, formativa, donde aprendamos a cuidarnos y a cuidar las emociones de los sobrevivientes, ¿no? Se descuida mucho a los sobrevivientes. ¿Por qué lo planteamos esto? Porque a nosotros nos pasa que sí, acompañamos, ¿cierto?, la denuncia, los procesos judiciales, pero después hay un proceso interno, ¿no?, de daño continuo, permanente en la subjetividad de los sobrevivientes, y siguen los ataques, siempre lo decimos nosotros, somos familias protectoras porque no somos familias encubridoras. Entonces hay una parte de la familia, hay una parte de la comunidad que van a atacar, van a seguir, digamos, poniendo la culpa a los sobrevivientes, y de pronto no tienen contención, no tienen acompañamiento, no tienen herramientas, digamos, para incluso las organizaciones. Por eso invitamos a todas las organizaciones que trabajan en niñez, tanto de la sociedad civil, tanto como la del Estado, como así también las organizaciones, digamos, con perspectiva de género, perspectiva de niñez, para que se acerquen, hagan sus aportes, que van a estar los especialistas más importantes que tiene la Argentina. Está la doctora Marita Müller, que tiene una infinidad de libros sobre prevención, psicóloga, activista, una de las históricas en la lucha de la prevención de la violencia sexual contra las infancias, reconocida en muchas universidades argentinas y a nivel mundial. Ella va a estar también, tanto el viernes como el sábado. Bueno, la doctora Dora Barrancos, ¿no?, que tiene mucha experiencia en los aportes, digamos, no solo en producción académica, sino también en experiencias en trabajo de acompañamiento a sobrevivientes, ¿no? Ella estuvo muy cerca de lo que pasó con Telma Fardín. Bueno, Telma Fardín también se va a conectar vía Zoom, es parte también de esta campaña, también nos acompaña. Bueno. ¿Y qué tipo de público se espera? ¿Profesionales, docentes, comunidad en general? En primer lugar, comunidad en general, porque tenemos que insistir que si estamos hablando de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, ¿no?, es un delito invisibilizado, porque a los niños, niñas se los silencian. El acceso a la justicia es difícil para un niño y una niña de 4 o 5 años, para las madres protectoras también, incluso para nosotros como fundación también, ¿no? Si bien es cierto, Santiago del Estero, por ahí es la excepción, porque llegamos, hablamos con los fiscales, nos reciben, acompañamos, se logra, digamos, antecedentes como nos pasó con la causa de Luchita, por ejemplo, ¿no? Que el depredador esté intramuro. En otros lugares quizás ya estaría libre, ¿no?, por distintas vericuetos judiciales, legal. Sin embargo, aquí en Santiago del Estero se va avanzando en lo que es la conciencia de los sobrevivientes, que hay que cuidar a los sobrevivientes, ¿no? A veces se usa el derecho o se usa la frase para decir que las víctimas no son, digamos, cuidadas, no son protegidas, y lamentablemente es cierto, ¿no? O sea, y una pregunta, ¿se hablará también o se abordarán los marcos legales o se discutirán estos marcos legales? Reformulo la pregunta. ¿Qué marcos legales también se van a discutir o se van a promover en este encuentro, ya que nos has mencionado la justicia? Nosotros, digamos, el primer punto que vamos a poner en discusión es que se modifique el artículo 119 del Código Civil Penal argentino, que habla de abuso sexual grave o leve, depende de la tipificación, que se modifique por violencia sexual. Porque se abusa, de las cosas. Los niños no son cosas. Los niños no son cosas. O sea, no podemos seguir hablando en el siglo XXI
con toda la trayectoria que tenemos de juristas y de letrados y de iluminados en Argentina, que nuestro Código Penal sigue refiriéndose a la violencia sexual contra los niños y niñas como abuso. ¿Esto se debe a que no se articulan las acciones con el sistema judicial correspondiente? No, yo creo que así, viste, como costó que llegue la agenda de género a la justicia, la agenda de niñez también. Si bien es cierto, no tenemos la ley 6.915 de protección integral de los derechos de niños y adolescentes en Santiago del Estero, que también es modelo, es ejemplar a nivel país, ¿no? Esto es a nivel nacional, ¿no? El Código Penal se tiene que reformular, se tiene que modificar. Nosotros, desde Fundación Familia Protectora, en articulación con Derecho al Tiempo, Conjunta por la Acción de Jujuy, con Fundación Brisa, tanto de Bolivia como de Estados Unidos, hemos presentado un proyecto en el Senado de la Nación. O sea, lo vamos a plantear en el Congreso, pero también presentamos propuestas concretas, ¿no? El daño a los sobrevivientes es continuo y permanente, ¿ven? ¿Y por qué nos encontramos a día de hoy con esta información tan importante que nos estás dando y con estas leyes, tantas barreras? ¿Por qué existen tantas barreras en este acceso a la justicia para las víctimas? Bueno, porque también nos tenemos que hacer cargo todos de que no hemos hecho lo que se tiene que hacer, digamos, visibilizar esto que estamos haciendo ahora en la radio, este 9A, ¿no? Visibilizar, socializar, también, digamos, apoyar, acompañar más las articulaciones, ¿no? Porque ni nada menos ni nada más que de la Universidad Nacional de Santiago del Estero nos brinda todo el espacio, nos acompaña y nos apoya. O sea, como santiagueños tenemos que estar orgullosos que la 7ª Mesa Nacional se va a hacer aquí en Santiago del Estero en el marco del Día Internacional del Sobreviviente de Violencia Sexual en la Infancia, pero también del Segundo Congreso Nacional de Prevención, ¿no? O sea, no solo, bueno, hemos visto en las calles, luchando, acompañando, también formamos, también reflexionamos, también se capacita, también visibilizamos, y en eso tenemos que plantearlo a nivel nacional y para otros países. Lo estamos haciendo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿ven? ¿Y qué importancia tiene la formación continua en estos temas? Muchísimo. Y ahí, disculpate, vuelvo a la pregunta que he hecho hace rato. Esperamos a los profesionales, abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, de seguridad, de la policía, porque van a estar los referentes más importantes, no solo del país, sino a nivel mundial. Hay que recordar que tanto el doctor Carlos Rosanqui, como la doctora Marita Müller, como el doctor Enrique Stora, son consultores de las Naciones Unidas, de UNICEF. Mirá lo que estamos hablando, ¿ves? ¿No? O sea, vamos a tener en Santiago del Estero referentes que son consultores de organizaciones de niñez a nivel internacional. Entonces, esperamos a los organismos de seguridad, de la Policía de Santiago del Estero, de la Policía Federal también de Santiago del Estero, de los agentes de justicia, docentes, psicólogos, profesionales de la comunicación, periodistas, locutores, operadores. Porque ¿cómo se combate este silencio, el silencio cultural alrededor del abuso sexual infantil? Hablando, porque hablar sana, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos, no solo con la campaña, sino que se sigue y siempre hablamos porque los niños y las niñas no mienten. Nunca mienten en estos casos, ven, porque ningún niño o niña puede inventar semejante horror, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente, hay toda una campaña de vuelta como se hizo en una época a las mujeres que se decían que eran locas y que las denuncias eran falsas, cuando era la denuncia por violencia de género. Ahora también se dice lo mismo de los niños y niñas que hacen falsas denuncias, influenciados por sus madres, ¿no? De vuelta, ¿no? Asociando madre, ¿no? con falsa denuncia que influencian en su hijo para dañar, digamos, la imagen de los supuestamente padres comprometidos y padres, digamos, honestos. Después de esta mesa, ¿cuáles serán los desafíos por enfrentar? Después de la mesa vamos a seguir visitando escuela por escuela, localidad por localidad, club por club, radio por radio, medios que tengamos y nos abran las puertas para seguir visibilizando la campaña 9A. Si bien es cierto, el 9A es el día, ¿no es cierto?, que ha instalado Brisa de Angulo, ¿no? Fundadora de Fundación Brisa y sobreviviente, ¿no? Que todavía exige justicia. Y tenemos que decirlo fuerte también, justicia por Brisa de Angulo, desde aquí, Santiago del Estero, de Radio Fantástica, que la acompañamos en toda esta persecución, esta violencia que está viviendo a nivel internacional por ser sobreviviente, por hablar. ¿Cómo imaginas esta edición?
Y mira, estamos con mucha ansiedad, queremos, digamos, nos estamos poniendo en el lugar de visibilidad de los sobrevivientes, es muy difícil porque es un crimen muy extendido, muy oculto, ¿no? Y lo que menos quiere, digamos, la corporación de la pederastía, de la pedofilia, es que los sobrevivientes hablen. Cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo que muchos padres religiosos o gente, digamos, criminales sexuales contra la infancia prefieren el silencio, ¿no? Como allá en la dictadura que decían que el silencio es salud. Nunca fue salud el silencio. A nadie le hace bien el silencio, ¿no? Hablar sana, comunicarnos sana, ¿no? Y entonces, en este día, por eso que nosotros vamos a continuar todo este año en todas las acciones que hacemos de acompañamiento a sobrevivientes, escuchando, hablando y llenando espacio para que se hable, ¿no? Con los talleres de ESI, que ya comenzamos, que abrió las puertas de la municipalidad de la banda, para comenzar los talleres allá en la banda. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juega la ESI, ¿no? La educación sexual integral en la prevención? Y es fundamental, ¿no? Sin la educación sexual integral es imposible hacer prevención. Miente quien dice que puede prevenir este horror si no aplica la ESI, ¿no? Porque la ESI es el único camino, digamos, para que, de hecho, las estadísticas que tenemos y las únicas que tenemos en la Argentina, que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son a partir de las clases de ESI, donde los niños y niñas hablaron, de casi el 70% de las denuncias que llegaron a la justicia son acompañadas de sus docentes del nivel inicial que la hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso está en el Ministerio de Justicia, estas estadísticas. Gracias a la ESI, muchos chicos y chicas pudieron hablar, sentirse acompañados, cuidados, ¿no? Porque también eso, ¿no? Porque no solamente plantear, denunciar, sino sentirse acompañado y contar con personas capacitadas, como son los docentes, para hacer un acompañamiento cuidado. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones educativas ante una denuncia? Acompañar, cuidar, seguir llevando adelante los talleres, visibilizar, ¿no? Muchas veces está esto del silencio también, ¿no? Porque eso es, dice, bueno, creen que con el silencio, porque no hay que ser cosas que se ventile tal, estas cuestiones que se plantean, ¿no? No, hay que visibilizar. Santiago del Estero también ese ejemplo en estas acciones, donde sucedieron estos tipos de hechos. Las madres, los padres nos acompañaron masivamente, frente a las escuelas, frente a las iglesias, frente a donde había que ir, estuvieron, ¿tá? Tenemos que seguir, ¿ven? O sea, a veces parece que claro, no podemos tirar la toalla. Eso te iba a preguntar, ¿no? Para ir concluyendo, ¿cómo podemos cada uno desde nuestro lugar, Jorge, ser parte, pero una parte activa en esta prevención? Hablando, ¿no? Porque cuando... De ahí no te bajas, hablar, hablar y hablar. Y sí, porque si vos hablarías de ESI, si vos hablarías de violencia sexual en la infancia, seguramente, como dicen, digamos, en las estadísticas a nivel mundial, cada 26 segundos hay una agresión sexual a una niña o un niño en el mundo. Son cerca de 400 millones de agresiones sexuales por año, según UNICEF, de las denuncias que tienen, que se realizan contra las infancias. Entonces, si estamos diciendo que cuando se hacen los talleres de ESI, cuando se habla, ahí los niños y las niñas, nosotros cuando hacemos talleres de ESI no damos abasto, ven, para acompañar. Realmente no damos abasto porque una parte es acompañar, cuidar, contener, y la otra el proceso judicial. No nos da abasto, económicamente tampoco damos abasto porque son muy caros los procesos judiciales. También, es también otro tema que tendríamos que tratarlo, tendríamos que plantearlo, son muy costosos. El proceso judicial, como se dice vulgarmente, para la víctima, es muy costoso. Estamos hablando de mucho, digamos, obstáculo económico y por otro lado también en todo lo que son las cuestiones jurídicas. Por eso, con la presencia del doctor Carlos Rosanqui, que con su experiencia y su trayectoria, va a plantear esto, ¿no? También desde la justicia, cómo podemos hacer para escuchar de un modo más cuidado. Bien. ¿No? Porque, a ver, ¿dónde escucha hablar vos sobre violencia sexual contra la infancia? Nosotros lo planteamos. Se habla más a nosotros nos llaman muchas veces, dicen, nos pueden ayudar con el perrito que está tirado en tal lado, porque como decimos, como la Fundación de Familias Protectoras,
¿no? Si me hicieron también cuidamos y protegemos a los animales, ¿no? Creen que nosotros somos proteccionistas de animales. Entonces tenemos que llegar a un momento, así como lo hicieron o lo hacen los proteccionistas de animales, ¿no? Que hablan siempre del cuidado y de la protección de los animales, hablemos de la protección de los niños y niñas, porque se supone... ¿Apareció tu perro? Sí, sí, sí. Que se perdió hace un par de años, ¿no? Sí, sí, está el Ciro. Sí. Bueno, esa es la conciencia, ahí cerca de las 2 cuartas. ¿No? Entonces, esa conciencia tiene que ser con nuestros niños y niñas. Bien, ¿está? No tenemos que esperar una alerta Sofía, ¿no? No tenemos que... Loan, ¿dónde está Loan? ¿Dónde está Liam? ¿Está? No olvidemos. ¿Está? ¿Ve que no se habla? ¿Ven? ¿Ve que no se habla? O sea, al contrario, en el momento cuando se tuvo que espectacularizar los medios de comunicación y con un objetivo, digamos, siniestro, lo hicieron, ¿no? Pero ¿dónde está Loan? ¿Dónde está Liam? Y miles de niños y niñas. Y ahora mismo, mientras hablamos, nosotros ven, se está agrediendo sexualmente a una niña. Imagínate, 26 segundos. El lugar más inseguro para los niños y las niñas, lamentablemente, es la casa. Qué horror. Porque ahí es donde se dan, según la estadística que tenemos, el mayor índice de violencia sexual contra los niños y niñas lo hacen los tíos, los padres, las madres, los abuelos. Bien. ¿No? Entonces, por eso hay que hablar, ¿no? Y Jorge, fuera parte de que me ha quedado clarísimo de que hay que hablar y que se viene una mesa maravillosa y la verdad es que se te escucha atentamente y es una maravilla, a mí para concluir me gustaría saber qué mensaje te gustaría dar a ti, a toda la sociedad, a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, para concluir lo que es la promoción de esta mesa. ¿Cuál sería tu mensaje? Que salgamos de ese lugar de que en Santiago no se puede, que en Santiago no se hace nada, en Santiago se hace mucho, y vos lo sabes bien, Ben. Hacen mucho. Sí, pero la universidad es una universidad. Bueno, pero ustedes son clave. Es una universidad nacional, es una universidad nacional que abre las puertas. Va a encontrar con la presencia del doctor Carlos Rosanqui, de la doctora Marita Müller, del doctor Enrique Stola, ¿no? De referentes indiscutidos. Dora Barranco, doctora Dora Barranco, ¿no? Que es una referente histórica de la educación sexual integral y de la lucha por los derechos a la diversidad, ¿no? Como el doctor Enrique Stola también. El doctor Carlos Rosanqui, o sea, que viene, digamos, acompañando a sobrevivientes de la dictadura, a madres de Plaza de Mayo, a abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, esto es Santiago del Estero. Es fiesta, es memoria, es verdad y justicia. Entonces, que vengan el viernes 8 y el sábado 9 a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, universidad pública atacada por el gobierno nacional, pero sin embargo sigue abriendo sus puertas a la comunidad, ¿no? Una facultad de humanidades, de ciencias sociales y de la salud que realmente territorializa, hace extensión a la comunidad concreta y apoya no solo en las cuestiones que tenemos las diplomaturas de educación sexual integral, la diplomatura de discapacidad, muchas diplomaturas que tenemos nosotros en la Facultad de Humanidades para hacer prevención y formar, sino también este tipo de propuestas que son abiertas, ¿no? El día viernes 8 lo esperamos a partir de las 16 horas en el Paraninfo La UNCE, ¿no? En esta séptima Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a las Infancias y Adolescencias, bajo el lema Infancias Protegidas, Futuros Resilientes y clarísimo el hablar sana. Exactamente. Y nada menos y nada más que de un espacio tan caro a la historia de Santiago del Estero y lo que se está viviendo actualmente en los ataques a las universidades nacionales desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿no? Es un emblema, digamos, de la vida académica del norte argentino y a nivel país, ¿no? No solo tenemos que hablar cuando hay premios Nobel, no solo tenemos que hablar cuando hay científicos, hablemos también de las ciencias que sanan el corazón, que sanan la vida, como el acompañamiento a los sobrevivientes. Que una universidad tenga abiertas sus puertas en receso, porque como está en receso, digamos, estamos en receso, y recién comienzan la fecha de examen en la universidad, ¿no? Lindo. En otro lado te ponen peros, no estamos, no podemos. Sin embargo, el rector, el ingeniero Héctor Paz, como el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Salud, el licenciado Marcelino Ledesma, dice, no, avancemos, hagamos, aquí está abierta la universidad, vengan cuando quieran, lo que necesitan. Ahí vamos a hablar, y el sábado 9, ven, que se acerquen todos los profesionales, psicólogos, psiquiatras, policías, abogados. Los abogados, necesitamos abogados con perspectiva de niñez, necesitamos jueces con perspectiva de niñez, necesitamos fiscales con perspectiva de niñez, ¿no? Que se acerquen para que puedan conversar, intercambiar nada menos y nada más
con el doctor Carlos Rosanqui, con la doctora Dora Barranco, con el doctor Enrique Stola, ¿no? Van a estar también presentes el equipo de abogados con los cuales se ha redactado y se presentó el proyecto de ley de imprescriptibilidad. El ley de imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra la infancia es nuestro, de Santiago del Estero, con otras organizaciones, con derecho al tiempo. Ahora... Bueno, todo el mundo tiene que ir a esta séptima mesa de debate. Y toda esta información... Y aportar. La van a encontrar también en las plataformas y en las redes sociales. De Fundación Familias Protectoras en el Facebook y de Instagram, Fundación Familias Protectoras, de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, de la Fundación FUBE. Ahí pueden encontrar Brisa de Esperanza. Ahí está toda la información. Ahí están... Lo vamos a difundir toda esta información de forma más clara. Los compañeros de producción se van a encargar para que quede todo claro y detallado, cómo, cuándo y dónde. Jorge, se nos fue el tiempo. Gracias, verdaderamente. Sabes que el acompañamiento de la emisora, del programa, de mi persona, siempre para ustedes, para la Fundación Familias Protectoras, bajo el lema Yo sí te creo. Y bueno, estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta séptima mesa en Santiago del Estero. Y gracias por todo lo que hacen, porque ustedes son personas maravillosas. Gracias, Jorge. Muchas gracias y les esperamos a vos y a toda la audiencia. Viernes 8 de agosto, 16:30 horas para Info La UNCE, y sábado 9 a partir de las 8 de la mañana en la Escuela de Innovación Educativa de la UNCE y en las aulas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Salud de la UNCE. Y también comenzamos las actividades en los colegios primarios y jardines de infantes y comedores de la banda. Muchas gracias.